Bueno, pues nada, bienvenidos a la charla de Muerte al JavaScript, larga vida al JavaScript. Bueno, primera presentación, yo soy Ricardo Sanz, soy desarrollador de Drupal desde hace como 9 años más o menos, también hago cosas de DevOps. Me podéis encontrar como Tunic en Drupal.org y como Sanzante en algún otro sitio, en el IRC, en Drupal Answer creo, y en algún otro lado. Y bueno, soy uno de los socios de Metadrop y bueno, es ahí obviamente donde realizo mi trabajo. Esto fuera. Bueno, pues vamos a empezar hablando de JavaScript. JavaScript es un lenguaje desarrollado por Brendan Eich, creo que se pronuncia así, para Netscape en el año 95. Se llamaba Moch al principio, luego se llamó LevScript y finalmente JavaScript, por cuestiones, bueno, una historia política, en fin, bueno, JavaScript. El prototipo se desarrolló en muy pocas semanas. El amigo Brendan lo tuvo que hacer deprisa y corriendo, como pasa muchas veces, pero aún así sacó un lenguaje bueno, bastante interesante. Tiene una sintaxis parecida a Java en cierta medida, que recuerda a Java, aunque su núcleo es muy diferente. Realmente no se parece demasiado a Java. Está inspirado por Scheme, como por ejemplo el hecho de que los objetos son funciones, las funciones son objetos, y también influenciado por Self, por ejemplo la herencia mediante prototipos. JavaScript no tiene una herencia clásica de orientación a objetos, sino que utiliza prototipos. Y originalmente estaba pensado para ejecutar en el servidor también, aunque eso se perdió, luego volvió. Y bueno, veo que la última línea no sale muy bien, pero ahí pone años oscuros, JScript, entonces algunos recordaréis aquella época difícil en la que el JavaScript funcionaba en un sitio diferente, en otro de otra manera, temas de renderizado, en fin, fue una época bastante dura en general para aquellos que lo viviesen. Entonces, bueno, está estandarizado por ECMA, tenemos el ECMAScript en el 95, luego el 2 en el 98 con pequeñas mejoras, el 3 que ya empezó a tener cosas mejoras importantes, RG, presecciones, gestión de errores, mejora de gestión de cadenas, luego introdujeron el XHTML request, se introdujo por ahí en medio, se acabó estandarizando en la versión 4, en la 5, la versión 4 fue una versión que se abandonó, que bueno, se intentó meter muchas funcionalidades, hubo bastante pelea y finalmente se desechó. Y llegó el ECMAScript 5, que metía pues el modo estricto, más afinación en general del lenguaje, explotación JSON y mejoraba la reflexividad. Y luego tenemos el ECMAScript 6, que es el que tenemos actualmente, que ya tiene clases, que no son clases de verdad, pero bueno, son clases, tiene iteradores, tiene generadores. ¿Sabéis lo que es un generador en JavaScript? Es una cosa muy bonita, la verdad, es para mirarlo. Las funciones flecha, promesas y bueno, otras mejoras. Ahora mismo esto es el resultado de la encuesta de Stack Overflow de este año. JavaScript lleva, creo que son 5 o 6 años seguidos siendo el lenguaje más popular. Ahí está, en todo lo alto. Es un lenguaje multiparadigma, tiene orientación a objetos, parece una orientación a objetos clásica, tiene inicio por prototipado, tiene cosas funcionales, tiene ahí un poco de mezcla. Es flexible, es un lenguaje bastante flexible, está débilmente tipado, tiene una coerción agresiva, es decir, unos casting automáticos bastante agresivos, como por ejemplo este que veis aquí, que si pones 1,6 igual a 1,6 en array, te dice que sí, que esto es true, porque bueno, hace una conversión de tipos y esto muchas veces resulta bastante sorprendente. Hay muchas situaciones que son sorprendentes, este tipo de conversiones que hace. Es muy flexible, tiene tipado dinámico y es muy flexible, creo que, no sé si lo había dicho. Y además, bueno, tiene funciones como objetos. Entonces, bueno, todo esto está muy bien, pero genera sus problemas. Parece un lenguaje orientado a objetos clásico, pero no lo es. Esto genera muchísima confusión en la gente cuando empieza con JavaScript, especialmente cuando empieza a hacer algo más que trabajar con listeners de eventos. Es muy difícil de entender completamente. De hecho, hay unos libros por ahí bastante buenos que se llaman You Don't Know JavaScript, que ya el título dice mucho del lenguaje.
Tiene otro libro que es el de JavaScript, The Good Parts, que es cortito, la verdad, comparado con el de la JavaScript. Tiene tantas cosas y tan poco comunes que resulta difícil muchas veces de entender en toda su totalidad. La depuración puede ser problemática según cómo hayas usado el lenguaje, según qué construcciones hayas utilizado, bueno, hay expresiones realmente complicadas, que depurarlas, pues bueno, es difícil. La combinación de paradigmas puede dificultar el diseño de una aplicación, especialmente si no lo entiendes del todo correctamente, porque bueno, tienes muchas formas de hacer muchas cosas, y esa combinación de paradigmas también dificulta la comprensión del código cuando luego estás tanto manteniéndolo o depurándolo o lo que sea. Es tan flexible que es muy fácil dispararse en el pie. Ya no desde el punto de vista de pequeños errores, sino incluso a nivel de diseño, de la arquitectura de la aplicación. De hecho, una cosa que se sacó no recuerdo exactamente qué año, que es el lint, que era un revisor de los posibles errores que pudieses tener en tu código de JavaScript, que de hecho es bastante necesario. Entonces decimos, bueno, el JavaScript al final resulta en que es difícil mantener su código en proyectos medio grandes. Y aunque ECMAScript 6 trata de solventar estas cosas, yo creo que es un esfuerzo infructuoso. Por ejemplo, introduce las clases, pero como digo, realmente no son clases, es una dulcificación sintáctica, sigue siendo una herencia por prototipo. Entonces, estos son los problemas que presenta JavaScript. Pero claro, decimos, vamos a matar a JavaScript, teniendo en cuenta que por fin está tan estandarizado y es compatible con todos los navegadores. Es ejecutable en el servidor, cumple la famosa promesa que iba a cumplir Java de escribe una vez y ejecútalo en cualquier parte, y hay una miríada de librerías, frameworks, casi para cualquier cosa. Entonces, no puedes prescindir lógicamente de JavaScript. Entonces, creo que lo que hay que hacer es cambiar un poco el chip en cuanto a cómo se mira JavaScript y pensar en que JavaScript es el ensamblador o el bitecode de la web. De manera que, es muy potente, como puede ser el ensamblador o el bitecode. Realmente puedes hacer cualquier cosa. Es flexible, totalmente flexible. Lo puedes ejecutar en cualquier parte, pero es muy complejo para proyectos grandes. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionar esto? Pues con la transpilación, en el sentido de, la transpilación es convertir código de un lenguaje en otro lenguaje. Entonces, lo que vamos a hacer es usar un lenguaje transpilable a JavaScript, es decir, un lenguaje que, tenga las ventajas de otro lenguaje para el desarrollador, como por ejemplo, tipado estático o cualquier otro tipo de facilidades para el programador, que normalmente se traducen en facilidades desde el punto de vista del IDE, de forma que programas en otro lenguaje, pero luego lo traduces, lo transpilas a JavaScript, de forma que tienes todas las ventajas también de JavaScript. Un ejemplo de esto es TypeScript. TypeScript es un lenguaje que se desarrolló hace unos años, es un superconjunto de JavaScript, es decir, incluye toda la sintaxis de JavaScript más lo que añade TypeScript. Está usado, por ejemplo, en Angular. Angular se ha pasado a TypeScript. Se puede utilizar Angular con JavaScript, pero realmente te fuerza, te animan a que utilices TypeScript. Está fuertemente tipado, lo cual es maravilloso, porque si tú cambias un tipo de una variable en tu código, de repente el resto de sitios del IDE donde se utiliza esa variable, o más que una variable, perdonad, un parámetro, una función, en el momento que cambias el tipo, pues el IDE te va a detectar dónde se usa esa función, qué problemas vas a tener, y lo puedes corregir fácilmente. La refactorización es más fácil. Perdonad, estaba hablando del tipado estático. Eso que os explica es el tipado estático. Está fuertemente tipado, que es el hecho de los castings son más claros, ¿de acuerdo? O sea, la coerción de la que hablaba antes son más claros. El tipado estático, que es el tema de los parámetros, por ejemplo, de funciones, permite construir tipos de muchas maneras, tiene clases de verdad, tiene interfaces, tiene enumerados, en fin, tiene un montón de cosas. Es muy fácil de aprender, además. Se aprende en pocos días estás ya como en casa.
Tiene sistema de módulos, en fin, está muy bien. Tenemos Elm, por ejemplo. Esto es un cambio de paradigma porque es un lenguaje funcional. Bueno, entre las características que tiene, pues impide errores de ejecución como nulls, undefined, por cómo está hecho el lenguaje. Tiene tipado estático, tiene sistema de módulos y es transpilable e interoperable con JavaScript. Interoperable es en el sentido que puedes escribir un módulo en JavaScript que luego en el navegador se ejecuta con lo que hayas hecho de él. Vamos, si no te falta algo, pues lo puedes programar en JavaScript y usarlo ahí. Hay otros muchos lenguajes, tienes CoffeeScript y lo que sea script, hay un montón de ellos. Tienes el Dart que se compila a JavaScript, tienes Java, incluso se puede compilar a JavaScript. De hecho, Gmail, cuando hicieron Gmail, la primera vez que hicieron Gmail, si no recuerdo mal, estaba hecho con Java, pero luego compilado a JavaScript. Tienes Kotlin, tienes Scala y tienes muchos otros. Esto es un enlace que le das y hay, no sé, una página muy larga con mucho esto. Entonces, la conclusión es larga vida al JavaScript, aprovechar las ventajas de JavaScript sin sus problemas. Para pequeños proyectos está bien usar JavaScript, para cosas no muy complicadas, pues usas JavaScript, no hay ningún problema, no tienes ninguna sobrecarga, tener que utilizar una transpilación, lo que sea, bien. Pero en el momento que metes proyectos medio grandes, yo creo que es muy recomendable utilizar algo como eso, como TypeScript o lo que sea. Lo puedes suplir con proyectos medio grandes, a lo mejor podrías utilizar una muy amplia cobertura de test, tanto de unitarios como de integración, de manera que cualquier refactorización que hagas o cambio, lo que sea, pues tus tests te lo van a detectar los problemas que generen, pero yo creo que es más adecuado el tema de utilizar otro lenguaje. Y ya está. Eso es. ¿Preguntas? No sé si tenemos tiempo. ¿Nada? ¿Alguna pregunta y tiempo? ¿Sí? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles opiniones tienes sobre los esfuerzos de modernizar el JavaScript en Drupal en este momento? Me pillas un poco, pero modernizar, ¿te refieres, por ejemplo, a usar React? Sí. A mí personalmente no me gusta. ¿Por qué? Bueno, porque React, a ver, he usado, he leído sobre él y sé más o menos cómo funciona, pero no lo he llegado a usar. Entonces, bueno, aparte del tema de la licencia con React, que es cierto que lo cambiaron hace poco, o sea, quien no lo sepa, tenía una licencia de Facebook un poco puñetera con el tema de patentes, era como que si, bueno, que Facebook de alguna forma te podía retirar la licencia de software libre. Y aunque le han cambiado, sigue habiendo ciertas extensiones, creo que es el React, el binary, ¿cómo es? Algo binario de React que sigue teniendo ese tema de licencia. Luego la mezcla que hace de HTML dentro del código, no sé, me recuerda tanto a los 90 que, o sea, que lo mismo está bien, pero no sé, me produce cierto rechazo. Para esos componentes, yo diría que me gusta más Vue, pero tampoco lo he usado, entonces lo estoy diciendo muy alegremente. Y para aplicaciones medio grandes, complejas, Angular sin ninguna duda, pero vamos, sin ninguna duda. Respecto a, aparte de eso, en el core, creo que lo que están haciendo sobre todo es eso, el tema de React y no recuerdo ahora mismo más. No sé si hay algún otro tema de modernización que quieras comentar sobre el core. No, fue esto. Vale. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? O ya estamos. Vale, pues.